En este caso, pues de personas que tienen un conocimiento científico sobre la ciencia del derecho. Entonces voy a tener el gusto yo primero de presentarles al doctor Ronaldo Porta, que es mi catedrático en el doctorado en Derecho. Así también se van a ir incorporando algunos compañeros. Está la maestra Lima con su esposo, son compañeros míos del doctorado. Y otros compañeros que se van a ir incorporando en el transcurso de la pequeña conferencia que vamos a tener hoy sobre derecho mercantil y alguna cuestión constitucional o alguna duda que ustedes quieran plantear, ¿verdad? Entonces voy a dejar en uso de la palabra al doctor Porta para que él presente al doctor Villegas. Gracias, doctor Portillo. Créanme que para el doctor Villegas, para nuestros compañeros del doctorado en Derecho del Centro Universitario de Chiquimula, es un profundo y un enorme honor y gusto tener la oportunidad de estar con ustedes en esta tarde. Para mí especialmente es un gusto presentarles a todos y cada uno de ustedes nuestro cordial y fraternal saludo, porque yo le tengo un profundo cariño al Petén. Fui asesor de la empresa de fomento y desarrollo económico del Petén por 9 años. Tuve mucho tiempo en el Petén y hace algunos años yo me preciaba en decir, ahora no sé si lo podré decir, pero en ese tiempo lo decía, que yo conocí el Petén mejor que cualquier petenero, porque me habían dado todo el Petén, incluyendo las selvas y toda la parte norte y sur en misiones de la empresa del FIDEP, el famoso FIDEP. Así es que ese cariño hacia el Petén lo transmito hacia ustedes con mi admiración personal por tenerlos aquí presentes. Esa es una señal del interés que tienen ustedes por su superación intelectual. Eso a nosotros, con nuestro espíritu de maestros, nos alegra más que todo. Yo sencillamente me voy a concretar a presentar al doctor René Arturo Villegas Lara. Realmente también es un honor para mí hacerlo, porque estamos en presencia de de los grandes valores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de esos hombres que honran a nuestra universidad, a nuestra alma mater, aquí en Guatemala y en cualquier lugar. El doctor René Arturo Villegas Lara ha representado a Guatemala a todo nivel, y además es sumamente significativo que él ostenta 3 doctorados. Uno, desde luego, de nuestra Escuela de Estudios de Posgrado de la Universidad de San Carlos, otro de la Universidad de Sevilla, o de Dixman. ¿Ah? Dixman. No, pero la Landívar. De la Universidad Landívar, y otro de la Universidad de Inglaterra, Beechman. 3 doctorados que lo hacen acreedor a nuestro humilde y modesta admiración
por haberse dedicado tanto al estudio. Además de eso, él se ha dedicado totalmente a la docencia. Tiene cerca de 60 años de ser maestro y no lo vean, no está tan viejo, todavía se defiende, pero ya 60 años de ser catedrático universitario es toda una verdadera epopeya en nuestro medio. Y además de eso, no solo ha escrito libros de texto para derecho, como la teoría general del derecho, como la introducción al estudio del derecho, como su tratado de derecho mercantil que es utilizado en todas las universidades de Guatemala, sino que además de eso ha escrito novelas. Es autor como de unas 8 novelas, es decir, un escritor en toda la grandeza de la palabra. En cuanto a sus experiencias en derecho mercantil, se hizo un tratado sobre el derecho mercantil en América o en el mundo. Sí, En América. en el mundo. En el mundo entero, para recoger las modalidades del derecho mercantil en todo el mundo. Y el hombre que representó a Centroamérica en la contribución de ese libro mundial fue el escogido, seleccionado, fue el doctor Villegas Lara. Así es que con esta modesta presentación de su enorme persona, tengo el honor y el gusto de presentarles al doctor René Arturo Villegas Lara. Bueno, muchas gracias al maestro Ronaldo. Yo cada vez que hablan de mí, como dicen, me chiveo, ¿verdad? Y me siento un poco incómodo porque creo que mi preocupación ha sido la universidad y dentro de la universidad enseñar. Esa ha sido mi misión. Siempre he dicho que yo enseñé a leer, después enseñé en la primaria, después enseñé en la secundaria, después enseñé en la universidad y ahora enseño en los posgrados, de manera que, como aquel poeta mexicano que decía, vida nada me debes, vida estamos en paz, yo podría decir que ya la vida para mí pues estamos en paz. Pero me gusta seguir enseñando porque cuando los veo a ustedes, yo nací en un pueblo también de la costa sur. Cuando yo estudié Derecho, yo era el único estudiante de Derecho. Y era una novedad cada vez que regresaba de vacaciones, que ahí viene el licenciado. Y ni siquiera era licenciado yo. Había un estudiante de medicina. De manera que digo esto porque las oportunidades de estudiar en Guatemala ahora son distintas. Yo me admiro que ustedes estén en Poptún estudiando ya en la universidad. Eso es inédito. Antes para estudiar uno se tenía que ir a la capital con todos los sufrimientos que eso significaba, desarraigarse uno de su lugar. Y ahora pues cuando los veo a todos ustedes me siento feliz. Y por eso, aunque aquí mi querido alumno me agarró en fly, ¿verdad?, de venir a hablar con ustedes, pero le dije que estaba bien, que podíamos hablar con ustedes, porque para mí esto es grandioso, que ustedes en Poptún estén estudiando ya en la universidad. Eso hace unos 40 años era imposible. Había que emigrar a la capital para hacerse médico, para hacerse abogado, para hacerse ingeniero. Ahora pues ustedes han escogido la Universidad de San Carlos, gracias a Dios, porque también hay mucha competencia, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque hay que escoger dónde va a estudiar uno para sentirse uno que va a adquirir conocimientos. Yo le ofrecí al maestro hablarle sobre un panorama así general del derecho mercantil, que ha sido, diríamos, mi especialidad, aunque ahora ando por el campo del derecho constitucional, que me apasiona también,
Pero quisiera hablarles porque veo que ahí tienen mis libros que edita la universidad. Una vez se me descompuso el carro y tenía que ir al centro y me monté en una camioneta, y cuando me senté, a la par mía llegó una patoja viendo mi libro, ¿eh? Yo me quedé viendo así y dije yo no voy a ser tan orgulloso de decirle, mire señorita, ese libro es mío, ¿eh? Pero dije yo, bueno, qué felicidad, ¿eh? Llegué a la esquina que me tenía que bajar, me bajé, y la patoja siguió su rumbo estudiando en mi libro. Y así me he encontrado con mucha gente que no sabe, que ve mi libro y no sabe que yo cometí la osadía de escribirlo. Bueno, hablemos de derecho mercantil. Ustedes saben que desde los orígenes del derecho romano, y me imagino que ya estudiaron derecho romano, derecho privado solo existía uno, ¿verdad? El derecho civil. Y con el derecho civil se resolvían los problemas mercantiles y se resolvían los problemas civiles. Pero conforme fue avanzando la civilización, llegó un momento en que el derecho mercantil se separó del derecho civil. Y entonces ahora nosotros tenemos un código civil y un código de comercio, más unas leyes colaterales que se dedican a normar el derecho mercantil. Creo que como derecho privado o derecho común, ninguno se puede zafar de los efectos del derecho civil o del derecho privado, porque uno puede, y primero Dios, pasar toda la vida sin cometer un delito, de manera que nunca va a tener uno que ver con el derecho penal, pero no se puede zafar del derecho civil ni el derecho mercantil. Del derecho civil, porque hasta antes de nacer, ustedes ya estudiaron en el Código Civil, en su civil primero, desde antes de nacer y hasta que se muere uno, y todavía después de muerto, porque si uno deja testamento, el derecho civil sigue. Por eso se le llama derecho común, porque es común a todas las personas. Ahora, el derecho mercantil ya es una excepción, porque se encarga solo de regular las relaciones mercantiles. Pero uno también tiene que ver con el comercio. Van ustedes a una tienda, aquí mismo, cuando vayan a pagar su hospedaje o su alimentación, están celebrando un contrato mercantil, solo que en este caso se trata de un contrato mercantil mixto, porque el que les ofrece el servicio es comerciante, pero ustedes son estudiantes, no son comerciantes, y el acto mixto se rige por el derecho mercantil. Entonces se separó el derecho civil del derecho mercantil, y hoy por hoy el derecho mercantil es una de las ramas más importantes de la actividad de un país, porque rige lo más dinámico de la economía, que es el comercio. Un profesor mexicano me decía que, el profesor Cervantes Ahumada en la UNAM, me decía que él ha oído a un pájaro cantar, incluso a un sensontle cantar el himno de México. Hay guacamayas o loros o pericas que hablan, pero nunca encuentran ustedes un animal que comercie. El único ser viviente que puede comerciar es el hombre, y el hombre lo que trata es de intercambiar productos y servicios, y ahí se va toda la relación mercantil. Ahora, el Código Civil, que ustedes ya han estudiado, recuérdense que se divide en 4 o 5 libros. Las personas, los bienes, las obligaciones, las sucesiones y el capítulo del registro de la propiedad. Entonces, el Código de Comercio tiene que tener también un programa parecido al del Código Civil. Tiene personas, tiene obligaciones, tiene bienes, pero lo que no tiene es sucesiones, porque las sucesiones van a seguir siendo materia civil hasta que termine el mundo. Las sucesiones no es problema del comercio, pero sí es problema de los sujetos, es problema de las obligaciones y es problema de las cosas mercantiles, que aquí en lugar de bienes se le llama cosas, porque regularmente todos los bienes que se trafican en el comercio son de naturaleza mueble. Pero
Por eso es que el código mercantil no habla de los bienes, sino que habla de las cosas mercantiles, en donde va incluida la empresa, los títulos de crédito, las mercancías y todo lo demás. Esta diferencia de panorama entre el Código de Comercio y el Código Civil establece la hermandad que hay en estos derechos, al extremo de que cuando no se puede resolver un problema del derecho mercantil, entonces uno recurre por integración al Código Civil. El Código Civil pues está ahí apuntalando la existencia del Código de Comercio. Ahora, el derecho mercantil no se agota en el Código de Comercio, sino que hay una serie de áreas de leyes especiales. Por ejemplo, el negocio de la banca es un negocio mercantil, pero que se rige por el derecho bancario. Los nombres comerciales, las marcas, los avisos, también son materia mercantil, pero no hay nada en el Código de Comercio en forma pormenorizada, sino que hay que recurrir a las normas de la propiedad intelectual, que comprende no solo los derechos de autor, sino también los derechos industriales. Ahora, en materia de esa estructura del Código de Comercio, hablando de los sujetos, digamos, hay dos sujetos principales y unos sujetos derivados en el mundo del comercio. En primer lugar está el comerciante individual y a la par está el comerciante social, que son todas las sociedades mercantiles, de las cuales está la sociedad anónima, la sociedad limitada, la sociedad comandita simple, la comanditaria por acciones y la sociedad colectiva. De estas 5 comerciantes sociales, ya solo se salvan la anónima y la limitada, que ya va para afuera. Ya los comerciantes no quieren organizar sociedades limitadas y se están concretando en las sociedades anónimas. Ahora, comanditarias ya no hay. Yo, si fuera profesor de mercantil, les diría, léanla, pero ni siquiera les voy a preguntar nada de eso, porque eso ya no sirve para nada. Yo creo que hay que enseñar lo que sirve. Lo que no sirve, no sirve. Entonces ya no hay sociedades colectivas, ya no hay sociedades comunitarias, pero siguen apareciendo en el Código de Comercio. Lo que hay que insistir es en la sociedad anónima y en la sociedad de responsabilidad limitada, que también ya la gente que no quiere organizar sociedades de responsabilidad limitada. Ahora, frente a este comerciante social, está el comerciante individual, que somos cualquiera de nosotros que se dedique a una actividad mercantil, pues una agencia de turismo, una tienda, en fin, una lavandería o cualquiera, porque recuérdense que el derecho mercantil comprende los bienes y los servicios. Cuando uno va a una lavandería a que le laven un traje, ahí está celebrando un contrato de servicios. La energía eléctrica es un contrato de servicios, la proporción de agua es un contrato de servicios. Ahora, estos sujetos principales, como son las sociedades y los comerciantes individuales, necesitan de otras gentes para trabajar. Y esos son los auxiliares del comerciante, los que no son comerciantes principales, sino comerciantes auxiliares. Si ustedes llegan a un almacén a comprar una tela, quien las atiende es un dependiente de comercio que es auxiliar del comerciante principal. Ahora, estos auxiliares actúan por delegación. Y en realidad, cuando un comerciante individual o un auxiliar de comerciante realiza un contrato, quien realmente lo está realizando es el comerciante principal. Ahora, si estuviéramos en el campo del derecho civil, que es muy formalista, esta representación solo podría funcionar en la mayoría de los casos si existiera un poder.
o un mandato. Ustedes ya habrán estudiado en el derecho civil el contrato de mandato. Pero ahora imagínense ustedes una persona que tenga 30 autobuses. Si estuviéramos en el derecho civil, habría que darle 30 poderes, un poder a cada autobusero para que lo representara uno. Pero como el derecho mercantil trata de funcionar sin mayores formalidades, entonces basta con que exista el nombramiento del empleado para que ese ya sea un representante que esté obligando en los contratos de transporte. Entonces, cuando ustedes toman un autobús y le pagan al chofer ahí o al piloto o en la agencia, ustedes con quien están celebrando el contrato de transporte es con el dueño, pero este representante no tiene poder, sino que lo que ejerce es una representación sin mandato. Y entonces, si hay un conflicto, uno puede ir a demandarle los daños y perjuicios al dueño del vehículo pero no puede decir, mire, es que no era yo, sino que era el chofer el que no es. Lo siento mucho, pero este dependiente al celebrar el contrato lo está representando a usted. Lo mismo sucede en una tienda. Ustedes compran una tela y resulta que no se dieron cuenta que llevaba ya hilos zafados o tenía un hoyo, se lo comieron las cucarachas o la rata. Pues ustedes, el dueño de la tienda no les puede decir, mire, es que usted contrató con aquel fue el que usted le compró. Lo siento mucho, ahí funciona la representación aparente. Con el solo hecho de ser empleado de este comerciante, ya obliga al principal. Esto nos lleva a establecer una cosa importante. El derecho mercantil es poco formalista y el derecho civil es muy formalista. De manera que en el derecho mercantil cualquier forma de contratar es válida mientras no exista una ley que diga hay que observar determinada forma. Entonces, en concreto hay 3 sujetos principales del derecho mercantil: el comerciante individual, el comerciante social y los auxiliares del comerciante, que pueden ser no solo del comerciante individual, sino también del comerciante social. Ahora, ¿quiénes son esos? Los dependientes, los gerentes, toda persona que es nombrada para dirigir una empresa. Ahora, a la par de los sujetos comerciales, también existen las cosas mercantiles. Las cosas mercantiles son las empresas, las mercancías, que tienen la naturaleza jurídica, si nos trasladamos al Código Civil, la naturaleza de bienes muebles. Los inmuebles nunca son materia que se pueda traficar conforme las normas del Código de Comercio. Los inmuebles se trafican de conformidad con el Código Civil. Sin embargo, ya hay una tendencia a incluir a los muebles dentro del tráfico mercantil, sobre todo cuando las negociaciones se hacen en masa, o sea, todas estas lotificadoras y todo eso, ya se está estimando que tal vez el derecho mercantil podría ya invadir eso, porque no es lo mismo vender una casa que vender 100 lotes. Ahí hay un interés de que haya una ganancia, de que haya una utilidad. Entonces, estos bienes, mercaderías y otra serie de elementos como la empresa mercantil, también comprende otros bienes que se le llaman bienes intangibles, y son los derechos industriales y los derechos de autor. También se le llama propiedad intelectual. Entonces, una marca, una patente, un nombre comercial, un distintivo de la empresa, también son de naturaleza mercantil, son bienes muebles, son cosas mercantiles y se pueden traficar. Uno puede vender una marca. Ustedes tienen una marca, digamos, la palma, digamos, para un producto lácteo en Poptún.
y ustedes vienen y a alguien les dice, bueno, es que esa ya tiene crédito comercial, ya la gente conoce esa marca de la palma, pues ahí le vendo la marca. Y claro, yo me puedo ir a seguir produciendo productos lácteos, pero ya no le puedo poner la palma, sino que puedo poner el mico o lo que ustedes quieran, pero debe ser un nombre distinto. Entonces quiere decir que el derecho mercantil también tiene bienes de naturaleza mueble. Los inmuebles no forman parte del tráfico mercantil, que se pueden negociar como cualquier cosa del derecho civil. Y la otra parte de la materia mercantil son los contratos. Los contratos mercantiles, pues algunos están tipificados en el código y otros no. Si en alguna materia es muy dable los contratos atípicos, es en el contrato mercantil, porque los comerciantes inventan una serie de formas de contratar y a veces hasta se relacionan varios contratos para crear una nueva tipología contractual. Por ejemplo, a un autor mexicano decía, bueno, ¿qué pasa con un contrato funerario? Bueno, pues les venden la caja del muerto, ese es compraventa. Les dan sándwiches, café a los que están ahí acompañando, ese es contrato de servicios. Ah, pero hay que llevar el muerto al cementerio, ese es contrato de transporte. Y si sucede como en México, que también proporcionan las lloradoras, entonces allí también ya hay otro servicio, lo que en México se le llama las plañideras, ¿verdad? O sea, las lloronas por oficio, que no sienten nada al muerto, pero por lo menos se hace la pantomima de que hay alguien que llore a esta persona. Entonces, ese es un contrato mixto, porque tiene de varios contratos. Y además, imagínense ustedes el montón de contratos que existen en el derecho mercantil sin que estén perfectamente regulados en el código. Nosotros tenemos, por ejemplo, el contrato de leasing. Ahora ofrecen carros por contrato de leasing y uno dice, bueno, ¿con qué se come eso, va? Y el contrato de leasing es un arrendamiento financiero. A ustedes les dan dinero para que compren un carro, para que lo usen, y cuando pasa cierto tiempo, o se quedan con el carro, o se lo devuelven al que les dio el carro, y ustedes tuvieron el servicio. Muchas empresas dan estos aparatos de nueva tecnología por leasing, ¿verdad? Entonces uno tiene la ventaja de que lo está utilizando, y si al final del plazo uno todavía tiene vida útil, pues lo toma por el precio residual. Mientras tanto, ustedes estuvieron pagando una renta por la utilización. Fíjense que ahí hay contrato de arrendamiento, hay un contrato de uso, hay un contrato de opción de compra al terminar el periodo, y en el fondo hay un contrato de arrendamiento, porque uno en esa calidad está, pero también es una operación financiera, porque el que les da los objetos, lo que les está prestando es el dinero del valor del objeto, y eso se está practicando ya en carros, se está practicando en aparatos tecnológicos y en una serie de cosas. ¿Dónde está la ley de leasing? No hay. No hay, pero tampoco se puede dejar de contratar. ¿Por qué? Porque ahí es donde recurrimos al Código Civil. Hay un artículo bellísimo en el Código Civil que dice que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar y extinguir obligaciones. Con esa varita ustedes pueden hacer lo que quieran, siempre y cuando no sean contrarios a la moral y al orden público, que son los únicos límites de la autonomía de la voluntad. Obviamente no pueden hacer ustedes un contrato para vender cocaína, ¿verdad? O para vender marihuana, porque sería contrario al orden público y sería contrario a la moral. Pero de ahí para adelante todo contrato es factible, aunque no esté en el código. Eso quiere decir que hay dos clases de contratos: contratos típicos y contratos atípicos.
Los contratos típicos son los que están enlistados en la ley y los contratos atípicos los que no están en la ley, pero se pueden celebrar de acuerdo con una norma genérica. Y dentro de esos contratos han ido apareciendo una serie de figuras importantes que ya se están practicando en Guatemala, como el contrato de franquicia, por ejemplo. Ustedes pueden recibir la visita de un señor de los Gutiérrez de Pollo Campero y decirle, mire, quiere haber en Poctún un establecimiento de pollo campero, y celebran un contrato de franquicia por el cual ustedes reciben todas los insumos e informaciones de cómo se produce ese pollo, y solo tienen ustedes una obligación, no solo pagar el uso de la franquicia o de la marca, sino que la obligación de no divulgar los secretos que Pollo Campero tiene para ese saborcito que le da. Ustedes le pueden agregar allá chate o lo que quieran, le pueden agregar, pero lo que no pueden es andar divulgando cuál es lo que le da ese sabor al pellejito ese de pollo, ¿va? Eso es un contrato de franquicia, y la franquicia puede ser, aquí en Guatemala regularmente se está practicando mucho para alimentos, pero eso no quiere decir que no haya franquicia para otro tipo de bienes, otro tipo de tecnología. Entonces esos contratos no tienen realmente una legislación, pero se pueden celebrar porque el comerciante no va a estar esperando que al diputado se le antoje dictar una ley. Ellos lo que quieren es mover el capital y mover las relaciones comerciales. El Código Civil no es así. En el Código Civil es muy raro que ustedes puedan estar inventando contratos, porque es muy formal, muy clásico. El Código de Comercio no, o la actividad mercantil no. Ahora, el Código de Comercio tiene también algún aspecto registral, y parte de ello es el registro mercantil, donde se registran las sociedades y los comerciantes individuales y la empresa. La empresa es la unidad económica de factores de trabajo y de capital para desarrollar una actividad económica. Uno inscribe la empresa e inscribe al sujeto, al comerciante individual. Y las empresas hay dos, empresas individuales y empresas sociales. Y esta diferencia va a depender de quién es el dueño. Si el dueño es una persona individual, la empresa es individual. Y si el dueño es una sociedad, la empresa es empresa social. Y aquí lo único que va cambiando es, los que sean contadores aquí lo saben, lo que va cambiando un poco de la operatividad es, las dos se inscriben en el registro mercantil, pero la contabilidad es distinta, ¿verdad? No es lo mismo la contabilidad de una persona individual que la contabilidad de una persona social o de una sociedad. Pues bien, el registro mercantil registra a las sociedades y registra a las empresas y tanto a los comerciantes individuales. Pero también hay otro tipo de registros. El mercantil se caracteriza por no tener un solo registro. Ustedes en civil para los bienes solo tienen el registro de la propiedad y ahí muere. Aquí no, hay registro mercantil, hay registro de la propiedad intelectual, donde se van a registrar las marcas, las patentes, los nombres comerciales, las señales de propaganda, etcétera. Y hay un registro de valores, que es el que registra las emisiones de títulos valores que se comercian en las bolsas de valores. Sí, ya llevamos 3 registros. Y por otro lado hay algunos registros que lleva el Banco de Guatemala a través de la superintendencia en cuanto a bancos, aseguradoras, financieras, sociedades de inversión, etcétera, que además de los registros ordinarios deben estar registradas en el sistema bancario central para tener un control sobre estas entidades. En algunas novedades que hay en la actualidad con respecto a las sociedades anónimas sobre todo, es que antes las acciones se dividían en acciones nominativas y acciones
al portador. Las acciones nominativas delataban quiénes eran los dueños y por lo tanto lo de anónimo era una ficción. Más que todo la sociedad anónima era realmente anónima cuando las sociedades eran al portador. Pero con estos líos de la transparencia y de los negocios ilícitos, se empezaron a formar sociedades para esconder a los verdaderos titulares de negocios buenos, regulares o malos. Y entonces el Congreso dictó esa ley de extinción del dominio. Y esta ley, lo demás no me interesa nada más que esta ley eliminó las acciones al portador. Y solo estableció un periodo en que las que lo tengan tienen que transformarse en una época determinada. Ahora, ¿cuál es la finalidad de esto? Descubrir quiénes son los dueños, de manera que ahora ya no hay fórmula de esconder uno que tiene acciones en una sociedad X. O sea que las sociedades ocultas prácticamente con esto desaparecieron. Algunos piensan que esto es una violación a la ley, pero no, porque ya existía eso. En los bancos no pueden haber acciones al portador, solo acciones nominativas. Les aclaro que la acción nominativa es la que dice quién es el dueño de la acción, ¿verdad? Entonces, las aseguradoras, sociedades anónimas especiales, los bancos, tienen que ser nominativas para que la superintendencia sepa quiénes son los dueños de las acciones. Pero ahora eso ya no va a ser solo de estas sociedades, ahora va a ser de cualquier sociedad que tiene que tener sus acciones nominativas. Ahora, esto significa que ya no se debe llamar sociedad anónima. Eso para mí no tiene importancia. Es un nombre nada más. No significa otra cosa que llamarle Juan, llamarle Pedro, llamarle botella o llamarle vaso. Sociedad anónima, así se llama esta sociedad anónima, pero ya la connotación semántica del término anónimo ya pasó a la historia. Ahora uno puede saber quiénes son los socios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede saber? Porque ustedes ya están estudiando de que en la sociedad anónima se debe llevar un registro de acciones. Entonces allí aparece don Pedro Menocal, es dueño de las acciones 20, 30, 40 y 50. Y viene don Pedro Menocal y le vende a don Juan Gutiérrez, entonces hay que llevar la venta al registro para que cambie al propietario de esas acciones. Esto tiene mucha... para terceros es fabuloso, porque si uno quiere embargar acciones, solo va al libro a ver, y el que aparezca ahí, incluso, supónganse ustedes que ustedes hacen una transferencia de acciones y no van a cambiar el registro. Y entonces cuando yo voy al registro y veo que don Pedro Menocal me debe 1,000 quetzales, las puedo embargar, y cuando se la trasladan a don Juan Gutiérrez, ya están anotadas, ya se fregó, ¿verdad? Porque ya esa anotación en el registro tiene efectos con relación a terceros, de manera que en la práctica, cuando ustedes estén ejerciendo, deben tener mucho cuidado que si hay transferencia de acciones, hay que ir a cambiar el registro, porque si no, el anterior, para los terceros, seguirá siendo el propietario de esas acciones. Ahora, ¿cuál es el porvenir del derecho mercantil? Yo creo que el derecho mercantil, en lugar de irse reduciendo, se va ampliando, solo que los medios de negociación se van volviendo más sofisticados. Es decir, por ejemplo, en materia de contratos, la consolidación de una relación contractual ahora se hace con solo apachar un botón. Aquí me va mi oferta, el otro allá en el otro extremo en su computadora está viendo la oferta, apacha otro botón y le dice que sí acepta la oferta, y ahí ya quedó la relación contractual. Cuando no existían esos medios, pues se utilizaba el teléfono, y si no, pues la carta. Mire, por eso el Código de Comercio habla
de que se dará un plazo para que el otro manifieste que sí acepta la negociación. Ahora con la tecnología las cosas se van ampliando, se van modificando. Ustedes pueden negociar desde Poptún con un comerciante que está en Tokio, en Japón, solo utilizando los medios que la tecnología le da. Y eso pues, claro, hay algunos actos que no van a poder entrar dentro de esa tecnología, y no propiamente del derecho mercantil, sino que del derecho civil. Por ejemplo, no se podría otorgar un testamento por vía internet, ¿verdad? Porque el código de notariado dice que ustedes viendo y oyendo, pero para verlo hay que estar uno ahí, tener el que está buqueando ahí, ¿verdad?, que ya se va a morir, para que les diga qué es lo que quiere. Pero no podrían ustedes por una computadora decir, sí estoy viendo al señor. Bueno, probablemente en el futuro se pueda hacer, pero hay que modificar la ley, y incluso se podría contratar por telepatía, ¿verdad? Estamos llegando ya a tal extremo del desarrollo de la ciencia, que uno hoy hay una cosa y mañana hay otra, ¿verdad? Entonces, pero sí hay ciertos actos que la tecnología, por mucho avance que tenga, tiene sus limitaciones. La vez pasada vino un profesor de la UNAM a hablarnos de propiedad intelectual, y nos planteaba él este problema. En Texas se lanza un programa por radio, ¿verdad?, o por internet y todo. Y en Tijuana hay otros que lo están aprovechando, pero ¿de quién es el propietario de eso? ¿Quién es el propietario de ese fluido tecnológico cuando ya penetró al Estado mexicano? Y el comerciante de Tijuana está obligado a reconocerle dinero al que lo está mandando de Texas. Esos son problemas que se plantean dentro del mundo del derecho por la tecnología precisamente, ¿verdad? Pero que alguna solución van a tener en el futuro. Hoy pues ustedes saben que en lo mercantil lo que más se utiliza son los medios alternativos, es decir, el arbitraje, para que de buena fe y tomando en cuenta no los parámetros de la ley, sino las seguridades que pueden existir en los negocios jurídicos, resuelvan los casos que se dan en estas circunstancias. Los medios alternativos de solución de conflictos, que es una forma de no resolver las cosas a través de los tribunales, sino a través de medios más fluidos, pues son muy propios del derecho mercantil. El derecho mercantil, en el aspecto procesal, trata de que las cosas se resuelvan por los juicios más cortos. Por eso es que en el derecho mercantil el juicio ordinario está reducido. Casi todo es sumario y ejecutivo. Pero hasta eso hay que ver cómo se elimina y se resuelvan por medios alternativos. Y les decía, para finalizar, el mundo del comercio se está ampliando porque ya no es en interés nada más de las personas individuales, sino también en interés de los estados, que están obligados a promover la actividad económica, la exportación y la importación. Y prueba de ello es todo lo que ahora son los tratados de libre comercio. Es decir, nosotros tenemos interés en celebrar tratados de libre comercio que nos garantice que nuestros productos tienen que ir al exterior para nuestra propia subsistencia. Y eso es lo que ahora se llama la competitividad. La competitividad no es la competencia, sino la competitividad es comerciar bien. Incluso la competitividad lo afecta a uno incluso como profesional. Si ustedes en su bufete ponen una cafetera para que el cliente, mientras está esperando que usted lo atienda, se tome su café, le tienen las revistas de última, pero no le van a poner ahí periódicos de hace 10 años, ¿verdad? Porque lo más seguro es que se arruinan unas sillas todas desvencijadas ahí y un despacho todo feo. No, si ustedes tienen su despacho bonito, con flores, con buenas revistas, hasta con música y todo,
Eso es la competitividad. Es decir, prestar un buen servicio. Entonces la competitividad tiene que ver con la calidad del producto, con que el producto llegue de inmediato. Es un concepto amplio, pero de esa competitividad no es responsable solo el comerciante, también lo es el Estado, a nivel de economía macro, para poder competir con los otros países y poder colocar uno sus productos. Si nosotros mandamos brócoli a los Estados Unidos y lleva babosas o gusanos, pues no estamos siendo competitivos, ¿verdad? Porque tenemos que cuidar la calidad del producto que estamos exportando. De manera que concluyo con que lo que me dijo Cervantes una vez es lo cierto. Comerciar es un fenómeno esencialmente humano. No hay otro animal de la escala zoológica que comercie. Puede hablar, puede hacer piruetas. En Disney ve uno guacamayas moviendo bicicletas, y ustedes acostumbrados en el Petén, pues pueden haber zaraguates ahí que los abrazan y los besan y todo. Pero pídanle ustedes que vayan a comprar y a vender algo, no, porque eso es un fenómeno esencialmente humano. Y ese fenómeno esencialmente humano ha ayudado al avance de la humanidad. Uno no concebiría, dice alguien, el mundo moderno si no existieran los seguros. Los seguros es un gran invento porque es una forma de trasladar los riesgos por una cantidad que uno paga como prima. Es decir, ahorita el gran problema que hubo en Nueva York de ese vendaval que pasó por ahí, pues no es que uno se alegre, pero los seguros van a resolver los problemas. Si todas las casas, desgraciadamente para nosotros, de San Marcos están aseguradas, pues ahí está resuelto el problema, ¿verdad? El seguro es un negocio seguro. Para uno que toma el seguro, bueno, pues si no sucede el siniestro, gracias a Dios, pero si sucede, ya tiene uno un sucedáneo para que le pague la indemnización a que tiene derecho. De manera que este derecho se va a ir ampliando, muchas cosas van a ir desapareciendo. Estaba viendo un proyecto de tesis y logré convencer al alumno de que no tenía objeto ponerse a quemar las pestañas para escribir una tesis sobre la letra de cambio. Y me dijo, ¿por qué? Porque ya no se usa elegir. Si ahora todo es tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque a un comerciante llego yo y compro un carro o una tela y le firmo una letra de cambio, el comerciante se va corriendo el riesgo que no le pague y que me tenga que hacer un juicio. En cambio, con la tarjeta de crédito probablemente le va a bajar un 1%, un 5% del valor, pero ahí sí que constante y sonante tiene su piso para trabajar, ¿verdad? Entonces, la letra de cambio ya casi no se utiliza, y yo creo que está reducida a cero. Y sin embargo, miren ustedes cómo cambia el derecho mercantil. Hace unos años el pagaré era un pobre documento que estaba ahí, ahora Semaco y todas estas empresas cotizan en bolsa pagarés para obtener dinero y desarrollar sus trabajos. Hay que estar consciente, al que le guste el derecho mercantil, que este derecho, además de una especialidad general, tiene muchas subespecialidades. Hay un abogado que puede ser subespecialista en seguros, solo seguros. Hay otro que va a ser subespecialista solo en propiedad intelectual. Y en propiedad intelectual hay dos subespecialidades, los derechos industriales y los derechos de autor. Puede subespecializar. Puede subespecializarse en derecho bancario. Puede subespecializarse en derecho corporativo, que es un nombrejo que inventaron por ahí, pero es derecho de sociedades, ¿verdad? Y así puede ser especialista en comercio internacional. En derecho marítimo, por ejemplo, que nosotros estamos en pañales en derecho marítimo, pero es muy natural, porque nosotros no tenemos flotas mercantes, entonces no puede haber derecho marítimo, pero sí hay transporte marítimo y uno se puede especializar en transporte marítimo.
es una especialidad que solo hay como 3 abogados nada más que saben derecho marítimo, y sin embargo hay muchas navieras funcionando en Guatemala que necesitan asesoría. Y mientras esto funcione, también el comercio se va trasladando. Digamos, yo les decía ahí en el Cunori que Chiquimula ya es un centro de mucha actividad mercantil y ya necesita gente especializada en derecho mercantil, y así los pueblos van desarrollándose. Me imagino que Poptún ya tiene mucho desarrollo y necesita que la gente sea asesorada correctamente, ¿verdad? Es como también el campo de los tributaristas. ¿Quién no está obligado a pagar tributo? Y se necesita gente especializada en derecho tributario. De manera que nuestra profesión, para ustedes que están en ese auge de recibirse de abogados, tiene muchos campos en donde actuar, pero una sugerencia: hay que estudiar. Por ahí les van a leer cuando se gradúen la juramentación de Coture, que dice que el abogado que no estudia cada día es menos abogado. Es decir, no hay que conformarse uno con la licenciatura, hay que seguir estudiando, hay que estudiar todos los días. De lo contrario, pues tendrán su cartón colgando ahí en una oficina, pero sin ningún respaldo. Y eso solo se obtiene. Esto, el que se mete a estudiar, tiene que entender que ya se fregó. Se tiene que ir estudiando toda la vida, ¿verdad? Cada día hay cosas nuevas, cada día hay nuevos inventos, nuevas modalidades, y si uno no se pone al día, cada día es menos abogado, ¿verdad? Y eso no es solo en los abogados, es en los médicos, es en los ingenieros, en fin, en todas las profesiones hay que estar pegado a los libros. Espero que ustedes no sean víctimas de esa situación que a veces lo ve uno en otras universidades. No hay que estudiar en copias, ni tampoco se confíen en el internet, porque el internet son informaciones así y a veces ni pueden bajar libros que tienen candado. Para eso están los textos, para estudiar hay que ir siempre a las fuentes originales, y van a ver, no por orgullo ni por suficiencia, que qué bonito es saber, qué bonito es sentirse uno satisfecho de que no es del montón, pero uno solo puede ser del montón si se distingue. Si uno no estudia, pues va a ser del montón, ¿verdad? Y ya les digo, eso no es para sentirse tufoso ni orgulloso, sino para estar uno satisfecho que uno ejerce como penalista, como tributarista, como mercantilista, como civilista, como laboralista, etcétera, que uno ejerce no solo con conocimiento, sino también prestando un buen servicio. Porque recuérdese también que un mal servicio puede generar responsabilidad civil. A uno, un cliente lo puede demandar por ignorancia. Uno no puede alegar ignorancia cuando se supone que si tiene una profesión es porque uno le estudió con ahínco para salir adelante, ¿verdad? Así es que ahí los dejo porque tengo ganas de irme a bañar. Muchas gracias. Si tienen una pregunta. ¿Alguna pregunta, compañeros? Sí, joven. Una felicitación, se dio digamos, para poder, contrarrestar algunas debilidades que hay en nuestra legislación guatemalteca. Mire, nosotros hicimos un estudio en la universidad sobre los 36 y pico de artículos, que la verdad es que solo hay que tomar en cuenta hasta como el 32 o 33, porque los demás son artículos transitorios que no vale la pena someterlos a un análisis. A la conclusión que nosotros llegamos es que la mayoría, yo le diría que un 75% de reformas constitucionales
se pueden hacer reformando las leyes ordinarias, que no es necesario reformar la Constitución. Yo les decía que hay un concepto de un profesor español de la competencia de las leyes. Así como ustedes dicen, este juez es competente para lo laboral, este es competente para lo civil, este es competente para lo penal. O sea que solo a eso se puede dedicar. Entonces cada ley también solo a eso se debe dedicar según su materia. Usted no va a meter normas penales en el Código Civil, ni va a meter normas civiles en el Código Penal, ni va a meter normas civiles en el Código Laboral, porque cada ley tiene su competencia. Entonces hay una competencia constitucional. No todo es materia constitucional. Entonces, quien mete una materia en la Constitución que no es constitucional, lo que está demostrando es su desconocimiento del derecho constitucional. Entonces, por ejemplo, dice uno de los artículos que se pueden tomar y hacer inversiones en obras de fondos revolventes y que se pueden hacer en fideicomiso. Si eso está en la ley del presupuesto, ¿por qué lo vamos a trasladar a la Constitución? Luego dice una reforma constitucional que se podrá citar a todos los funcionarios públicos menos a los jueces. Si eso ya está en la Constitución con la división de poderes, el Congreso no puede citar a los jueces a que declaren sobre los juicios que están tramitando. Y así encuentra usted, hay un artículo primero que dice de la persona y de la nación. La persona y la nación son conceptos totalmente distintos. Entonces, si quieren meter a la nación, pues que hagan otro artículo, pero que no metan dos conceptos totalmente diferentes a un mismo artículo. Eso demuestra también que no están aplicando técnica en la formulación de la Constitución. Entonces, en términos generales, porque sería muy largo estar señalando cada artículo, yo le diría que el gran grueso de artículos de la reforma constitucional no son materia constitucional, sino que son materias del Código Civil. Por ejemplo, dice que los funcionarios públicos, su plazo de prescripción de los daños que causen es de 20 años. Hay que ponerlo en el Código Civil, no hay que ponerlo en la Constitución, no es materia constitucional. Entonces, bueno, supóngase que nos quedamos, de los 36, que nos quedemos con 6 artículos que sí ameritarían cambiar la Constitución. Pero no nos estamos muriendo tampoco por esos artículos. Y gastar 360 millones que va a costar la consulta popular para un pueblo muerto de hambre, sin escuelas, sin hospitales, sin médicos, sin todo esto, ¿no? Es que eso es andar tirando la plata, ¿verdad? Y como dicen que lo que es de todos no es de ninguno, pero no, a nosotros sí nos compete esos 360 millones, ¿verdad? Lo mismo que esa vaina de Belice que ya se debe haber resuelto ya hace mucho tiempo. ¿Para qué vivir si eso ya no puede volver a Guatemala? Eso ya hace años. ¿Y cuánto se va a gastar en la consulta popular? También 200 millones. Mejor hubieran dejado un artículo ahí que media vez del gobierno bien. Pero como todo es aquí pantomima, ¿verdad? Y todo hay que tirar cortinas de humo para que el pueblo siga en una situación que no les conviene. Ese es problema de Belice. Lo siento por ustedes que están allí, que son muy vecinos de eso, pero yo creo que si nos ponemos la mano en la conciencia, si es que existe, ¿verdad? ¿Por qué se ponerse la mano en la conciencia? Uno solo en el corazón, sí todavía, pero la conciencia, ¿dónde? Si ustedes se ponen a ser sinceros, ya no vale la pena, y ni los beliceños van a querer ser de Guatemala. Eso ya está finiquitado. Yo por lo menos, eso ha sido mi idea toda la vida, ¿verdad? Y no creo en los patrioterismos de andar pensando en que Belice es de Guatemala, ¿verdad? Belice es nuestro, pero es una finca que hay por ahí que se llama Belice, ¿verdad? Entonces mi conclusión es que la reforma constitucional es muy mínimo de lo que se propone que debiera reformarse, pero que esos 6, 7 artículos no justifican gastar 260 millones para tantas precariedades que tiene la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Que se haga, pues, que Dios nos agarre confesados, ¿verdad? Gracias, doctor, muy amable. Bueno, sí. Sí, don doctor Villegas,
Me llamó mucho la atención cuando usted habló de que cuando regresando al tema mercantil, cuando uno contrata libremente con otra persona, siempre y cuando no vaya en contra de la moral y del orden público. Sí. El orden público, pues, definitivamente me queda claro, pero ¿qué tanta incidencia tiene o qué tan absoluta es los contratos que se hacen fuera de la moral? O sea, ¿qué actos serían o qué tanta incidencia tendrían esas voluntades en acordar algo que aparentemente para algunos podría ser malo, pero para algunos pues no? Sí, pero hay, digamos, eso se va a juzgar en un caso concreto. Por ejemplo, en los Estados Unidos se pactó un seguro en donde una persona celebró un seguro y estableció que su beneficiaria del seguro era su secretaria o algo así, por una cantidad fabulosa, siempre y cuando mantuviera relaciones sexuales con él. Entonces el tribunal declaró nulo el contrato por inmoral. Y así puede encontrar usted una serie de casos. Claro que no le voy a decir yo, la moral aquí está como un listado general, sino que en cada caso que usted conozca como juez, va a juzgar si ese acto es inmoral. O por ejemplo, usted sabe que no se puede crear condiciones contractuales que sean contrarias a la moral también, o condiciones imposibles. Entonces, claro, eso plantea, y está bien que haga la pregunta a usted, porque eso plantea un problema que siempre se ha discutido. Bueno, ¿la moral es individual o social? Claro que es individual, pero solo vale en razón de lo que yo entro en relación con ustedes. Así es que no hay tal moral absolutamente individual si no tiene relación con las demás personas. Usted metido en el cráter del volcán de fuego, haciendo actos inmorales, ¿por qué nos importa a nosotros? Pero si usted hace un acto inmoral aquí, sí ya nos interesa porque hay alteridad, ¿me entienden? No es cierto que la moral sea escondida en mi corazón y que no tenga que ver con los demás, ¿verdad? Entonces ese concepto de que la moral es individual hay que tomarlo un poco con reserva, porque también la moral es alteridad, es relación con otras personas. En ese caso el tribunal norteamericano dijo, se anula ese contrato porque esa cláusula es inmoral. Porque es inmoral, claro, mire, yo le doy el beneficio a usted, pero ya sabe, ¿verdad? Esa es una inmoralidad. Y así pueden haber un montón de cosas que se pueden dar concretamente, que ya tendríamos que recurrir al campo de los hechos. Ahora, aunque usted me señaló que el orden público queda muy claro, yo le voy a decir qué debe entenderse por orden público. No es el orden público de la ley de orden público, sino que son las normas imperativas. Toda norma que dice, usted deberá hacer esto, esa es norma de orden público. Pero si la norma dice, usted podrá hacer esto o esto, esa es norma de derecho privado. El orden público consiste en las normas que uno no puede votar. Usted debe pagar alimentos a un hijo que tiene por ahí. Esa es norma de orden público. Ahora, si la norma dijera, usted puede pagar o no puede pagar, esa es norma de orden privado. Cuando uno puede hacer o no hacer lo que la norma le dice, esa es norma de orden privado. Y de ahí, todas las normas imperativas son normas de orden público. Y hay algunas normas que muy raras. La Constitución tiene un artículo que dice que todos debemos votar, pero resulta que tiene usted el derecho a ir a votar o no votar. Entonces esa norma ya no es de orden público, por mucho que esté en la Constitución, porque si usted quiere vota y si no quiere, no vota. De manera que la ubicación de la norma no lo debe confundir a uno. Hay normas de orden público en el mismo Código Civil, que es derecho privado, que son aquellas normas que le dice usted debe, por ejemplo, la norma de alimentos. Usted debe pagar alimentos. Está en el Código Civil y es norma de orden público. Eso es lo que lo debe a uno llevar, porque aquí en Guatemala ha habido mucha confusión, debido a que tenemos una ley de orden público. Esa es del orden público del Estado, calamidad y todo eso. No tiene nada que ver con las normas de orden público.
Bueno, les deseo feliz viaje y a ver si un día me andan un mi tepezcuincle. Solo una foto con él, doctor. Nos tomamos una foto con el doctor, compañeros, y ya se retira.